A ver, lo primero, a mí me asusta un poco, digamos, ¿no? La aceptación que ha tenido en algunos. Claro, no voy a hablar de los que obviamente han perdido poder tras la salida de Pedro Castillo, porque sabemos de qué van. Sabemos de qué van hace un tiempo a esta parte. Lo que llama la atención es de un grupo que fue crítico con Pedro Castillo, tremendamente crítico, pero que ahora silba, sopla y finalmente dice, no, un mensaje no positivo, algunas cosas, no que, digamos, no enganchó bien, no mandó un mensaje de fuerza, de unión, de confianza, etcétera, pero en términos generales bien. Entonces, yo lo que tengo que decir un poquito lo que adelanté el día viernes. Para mí ha sido un discurso mediocre, pero que no se esperaba otra cosa de una presidente mediocre conformada o conformando un gobierno completamente mediocre. Lo que, digamos, da más preocupación es cómo esta parte, ¿no?, de los ciudadanos, de la opinión pública, por ahí un grupo empresarial, un grupo político también, saluda el status quo, es decir, la recepción que tiene el mensaje de Dina Boluarte que habla de la mediocridad nacional. Yo me he quedado alucinado. Solamente voy a coger un botón. Alejandra Costa, en su columna el día de ayer en el diario El Comercio, creo que en el clavo. Y en su párrafo final dice lo siguiente: algunos evitan criticar a Boluarte porque creen que el status quo actual es preferible a la incertidumbre que generaría un adelanto de elecciones. Podría yo acotar que el status quo actual es preferible a Pedro Castillo. Por supuesto que es preferible a Pedro Castillo. Algunos podrán decir que también podría ser preferible a un adelanto de elecciones, pero el hecho de que si es preferible a un adelanto de elecciones y es preferible a Pedro Castillo, no decir en la cara que la mediocridad actual de Dina Boluarte reflejada en su mensaje a la nación va a traernos más problemas en los próximos meses, años, si es que se continúa así, y no exigirle un cambio radical, no exigirle cambios estructurales en la manera como está llevando las riendas del país, me parece preocupante. Habla de una mediocridad generalizada en nuestro país. Otro botón de muestra. Dentro de las críticas y los aplausos, o de alguna manera, digamos, el no criticar, ¿no? El no criticar a Dina Boluarte, es decir, pasarlo por agua tibia, ya nadie ha hablado de la mediocridad de cuadros que tiene Dina Boluarte en el gobierno y nadie ha mencionado lo que normalmente es un pedido común cada 28 de julio. El cambio de ministros. Sacar a un Alberto Otárola, pero claro, nuevamente la mediocridad hay. No, Alberto Otárola nos protege, nos defiende. Qué bueno es Alberto Otárola. No, es un hombre duro, es un hombre fuerte. Por favor, viejo, ¿de qué estamos hablando? Si quieres mantenerte hasta el 2026 porque crees que efectivamente para la economía, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que es lo que más preocupa, Augusto Álvarez Rodríguez escribió una columna hace algunos días, claro, parafraseando esa frase de que él hizo que Clinton gane las elecciones en los Estados Unidos. Es la economía, estúpido. Pero por ese temor nadie dice nada. Entonces, nadie le pide cambios a Dina Boluarte. Nadie le pide cambios a Alberto Otárola. Todo el mundo quiere pasar por agua tibia la situación. Vamos a ver si llegamos al 2026 con lo que hay. Entonces, eso, repito, yo creo que nos va a traer muchísimos problemas. Yo me he quedado alucinado como dentro del análisis, hemos tenido viernes, hemos tenido sábado y hemos tenido domingo, nadie ha mencionado ese tema. O sea, tenemos un cuadro a uno, tenemos a todo el equipo ideal para poner en práctica todas las promesas, ¿no? La lista de lavandería que ha soltado Dina Boluarte el día viernes. Con Otárola estamos geniales, los cuadros son perfectos. Me parece alucinante, salvo una columna hoy en el Diario Expreso que, claro, entre líneas menciona, por favor, si es que Dina Boluarte empieza a llamar a gente preparada para sumarse al gabinete, digan que sí. Entonces, ¿cómo es eso? Quieren mantener el status quo, pero los cuadros verdaderos estarían dispuestos a aceptar un cargo en el gobierno de Dina Boluarte para mejorar la situación del país social, política, económica, sobre todo, para llegar hasta el 2026 y que en el 2026 haya un ambiente distinto para elegir a un presidente que ya no se quiera sacar al año y medio, un Congreso que se pueda quedar 5 años con la legitimidad que la ciudadanía le da y que no quieran cerrar el Congreso cada cierto tiempo?
Mario Ghibellini también dice en una columna interesante, y esto es otra de las tantas críticas que yo le doy a Dina Boluarte, y por eso hablo de la mediocridad. Es decir, la señora Dina Boluarte cree que ella cayó del cielo, ¿no? Un día 7 de diciembre la pusieron ahí del cielo, ¡pum!, la soltaron en el Perú para que mejoren las cosas. El sentido de la ubicuidad, de la ubicación de la señora Dina Boluarte y de la gente que lo rodea, obviamente Nicanor Boluarte y Alberto Otárola, es nulo. Es decir, haber hablado y criticado tanto de Pedro Castillo sin que se le haya parado un pelo de que ella fue parte de ese gobierno. Leo a Mario... leo el editorial del Comercio primero. Tal vez el ejemplo más patente de esta desconexión del discurso de Dina Boluarte fue el intento de la mandataria por desvincularse del gobierno anterior, obviando el hecho de que no solo fue compañera de fórmula de Pedro Castillo, sino también ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante 69 de las 71 semanas que duró su administración y al que varias veces defendió a capa y espada, se peleaba con los periodistas, se fue a Davos a decir por qué nos atacan. Tenemos pocos meses en el gobierno y nos siguen atacando, nos siguen atacando. Se fue a un gobierno, a un gabinete descentralizado y cantó justicia y después se puso a lloriquearle a Carlos Álvarez por una imitación genial que le hizo. Ya no ha hecho más imitaciones, justo que ahora es presidenta. No, sí las ha hecho. Sólidas evidencias sobre la corrupción que campeaba en su interior. Y aquí Ghibellini nos ilustra y nos recuerda. Cuando, ante las denuncias periodísticas sobre el pillaje y la sintonía con Sendero y el Movadef en el Ejecutivo, clamó: basta. Basta, los señores de la prensa, seamos proactivos, seamos pro patria peruana. Y luego añadió, la prensa sigue dando vueltas con las mismas preguntas que no hacen bien a la sociedad. O como denunció en Davos, Suiza, que a pesar de que tenían apenas 9 mesecitos en Palacio, la oposición no los dejaba gobernar en paz. Bueno, ahora claramente la oposición en el Congreso al menos te deja gobernar en paz. Y sin embargo, no tiene nada que mostrar. Y además el lloriqueo de echarle la culpa a que le llegó de la nada el niño, de que le llegó de la nada el dengue, y partiendo de la falacia de que si no hubiesen habido esas cosas, ella se hubiese dedicado a otros problemas fundamentales, estructurales del país, y ahorita estaríamos, ¿no?, con, como dice, ¿no?, los pescados volando con su limón, pescadito frito volando con su limón para ser degustados inmediatamente. O sea, una falacia, pero repito, no preocupa a lo de Dina Boluarte porque era lo esperable de este gobierno mediocre y de su gabinete mediocre. Lo que preocupa es la recepción, ¿no?, los comentarios respecto del mensaje. Y claro, como bien dice Alejandra Costa, como no anunció la estatización de nada, como no vino con ninguna locura, la mediocridad es tal que se aplaude. No, sí, más o menos, positivo, positivo. La cosa se va a complicar mucho más. Hay una columna de César Campos que ya profundiza, ¿no?, en la, digamos, en la debilidad de este gobierno y sobre todo en la falta de sintonía con la realidad. Y dice correctamente y honestamente, además, como siempre César, que muy a su pesar este gobierno entra en una situación de cuidados intensivos. Por su propio error. Por su incapacidad de leer la realidad y de tomar medidas concretas. Y seguramente todo eso viene pues por la mediocridad. Recordemos que ella viene del gobierno de Pedro Castillo. Es la misma mediocridad de Pedro Castillo y la misma mediocridad que no le permite deshacerse de Alberto Otárola y de empezar a convocar cuadros mucho más capaces. Porque en todo caso, si lo intentara, ella podría decir, bueno, he intentado convocar a este, a este, a este y a este y me han negado. Bueno, los ojos, las críticas apuntarían a esas otras personas que no quieren sumarse, que estarían en su derecho, pero por lo menos ella podría decir que lo intenta. Y no lo está intentando, porque sigue pegada a Alberto Otárola, a su hermano Nicanor Boluarte, y a esa mediocridad que ella siente la protege de cara al 2026.